En un mundo donde las apariencias dominan y las sombras ocultan la verdad, Camila, una mujer subestimada y olvidada, desafiará todas las expectativas, desde la invisibilidad de un uniforme desgastado hasta brillar en el centro de un lujoso salón. Su coraje y determinación romperán las barreras del poder, el prejuicio y la mentira. Mientras Augusto, un hombre atrapado entre la arrogancia y la duda, descubre un amor inesperado que desafía su propia realidad. Ambos deberán enfrentar secretos, traiciones y decisiones que cambiarán para siempre sus destinos. Este no es, solo, una historia de lucha y superación, sino un viaje hacia el respeto, la autenticidad y el verdadero significado del amor. Dicen que en este mundo hay puertas que solo se abren con llaves muy específicas, y yo, durante mucho tiempo, creí tener todas. Me llamo Augusto Peña, nacido en Guadalajara, criado entre negociaciones duras y ambiciones afiladas. Siempre supe lo que quería, y nunca me faltó coraje para ir tras ello. Tenía empresas sólidas, inversiones en todo el país, y una reputación intachable en el mundo financiero. Pero había un nombre que aún se me escapaba: Esteban Linares. Su firma era casi mítica entre nosotros. Decían que si Esteban te abría una puerta, podías cruzar hacia otro nivel. Ese donde no bastaba el dinero, sino el peso de una influencia silenciosa que él dominaba como nadie. Por eso, me preparé durante años. Construí un imperio solo, para que su mirada se volviera hacia mí, no por vanidad, sino porque sabía que con él, mi legado sería eterno. Mi primera visita a sus oficinas fue cordial, casi ingenua. Un asistente perfectamente vestido me recibió con una sonrisa plástica y una excusa pulida. El señor Linares no está disponible, señor Peña. Quizá, en otro momento, lo entendí. Pensé que tal vez era cuestión de agenda, pero la segunda vez, la respuesta fue idéntica, y la tercera, igual. Para la cuarta ocasión, algo en mí ya había cambiado. Me di cuenta de que no era una agenda apretada, sino un muro invisible. Linares no quería recibirme. Y no era por casualidad. Algo lo detenía. Algo personal. Mi instinto empresarial me decía que no era una decisión tomada al azar. Él era calculador. Cada movimiento suyo tenía un propósito. Fue entonces cuando, en una cena con otros inversionistas, escuché un comentario que, en un principio, tomé como un chiste absurdo. Esteban solo hacía negocios con hombres casados. Me reí, claro. ¿Quién en su sano juicio impondría una condición tan arcaica? Pero la risa se desvaneció rápido. Las semanas siguientes, mientras investigaba más a fondo su historial, confirmé lo que parecía increíble. Linares tenía una política no escrita en sí: no llevabas un anillo en el dedo, no podías sentarte en su mesa. Para él, un hombre sin compromiso era un hombre sin raíces. Y un hombre sin raíces era inestable, sin dirección, indigno de confianza. Aquello me dejó pensando por días. No era solo una condición social, era un filtro ideológico, una forma de medir carácter, o eso creía él. Su criterio era anticuado, pero firme. Por más logros que tuviera, por más méritos que pudiera mostrarle, yo no cumplía con ese detalle. Ridículo, no estaba casado. Nunca sentí necesidad de estarlo. Había amado, sí, pero mi lealtad siempre fue hacia mis negocios. Sin embargo, saber que ese era el único obstáculo que me separaba de la oportunidad que llevaba años buscando. Me revolvía el estómago. ¿Cómo podía alguien tan poderoso dejarse guiar por algo tan irracional? Pero así era Linares. Esas reglas eran ley, y nadie las rompía. Así que ese día, cuando entré nuevamente a la torre de cristal donde él operaba, no lo hice con la expectativa de una reunión, ni con la esperanza de que algo hubiera cambiado. Lo hice con otro propósito. Quería dejarle claro que yo también sabía jugar, que podía cambiar las reglas del juego si era necesario. Caminé por el lobby como si cada paso tuviera peso. Observé a los empleados, todos con esa postura tensa, como si temieran decir lo equivocado. Y allí estaba el mismo asistente de siempre, con la misma voz monótona de los días anteriores. Solo dije una frase, pero fue suficiente para alterar el curso de todo. Quisiera que le dijera al señor Linares que pronto me casaré. ¿Solo eso? Por favor, transmítaselo. El silencio que siguió fue tan denso como el mármol del piso. El asistente abrió los ojos, incrédulo, como si acabara de presenciar un terremoto en cámara lenta. En claro, yo acababa de inventar eso, allí mismo, en medio del vestíbulo, sin plan, sin anillo, sin novia. Pero no era del todo mentira, porque si algún día decidiera casarme, solo podría ser con una mujer: Patricia Duarte. Ella no solo habitaba mis pensamientos, vivía en el centro exacto de mi pecho, brillante, magnética, con una voz que hipnotizaba estadios enteros, y una carrera que no conocía fronteras. Patricia era mi amor, pero también era libre, y su libertad, sus giras, sus discos de platino, sus sueños, no podían ni debían ser interrumpidos por un capricho de negocios. Ella sabía de mis ambiciones, y siempre me apoyó,
hasta en las ideas más absurdas. Pero jamás pondría sobre sus hombros el peso de una farsa matrimonial. Jamás la arrastraría a una mentira que pudiera empañar lo que construyó con tanto esfuerzo. Aún así, ya había hablado Anne, y cuando uno como yo da su palabra, no hay retorno posible. Es como firmar un contrato con fuego, Anne. Así que suspiré, con ese aire entre resignación e ironía que me suele acompañar cuando la vida me arrincona. Saqué el celular y marqué el número que había evitado desde la mañana. Abuela, necesito que me consigas una esposa. Del otro lado, silencio. Pero no fue de sorpresa, no con Isadora Peña. Ella me conocía demasiado bien como para escandalizarse por algo así, y con la misma serenidad con que dictaba sentencias. En los almuerzos familiares, me preguntó, de preferencia cómo. Fea. Respondí sin rodeos. Una de esas que no se dejan deslumbrar por el dinero, que sepa cuál es su lugar, y entienda que todo esto es solo un acuerdo. Nada de chantajes, ni dramas ni divorcios costosos. Quiero a alguien fácil de manejar. Del otro lado, silencio otra vez, pero ahora con una pizca de decepción. ¿Estás seguro de esto, Augusto? Patricia, ¿estuvo de acuerdo? Claro, que si Anella comprende que esto es para avanzar, y sabe que mi corazón ya tiene dueña. Muy bien. Entonces dime, ¿qué tipo de chica necesitas además de esas exigencias grotescas? Repetí. Fea, sencilla, sin ilusiones, y lo bastante desesperada como para aceptar una buena suma, a cambio de su silencio, a la mansión de los Peña, ubicada en las afueras de Querétaro. Se alzaba majestuosa, como si cada ladrillo hubiera sido moldeado con ambición pura. Columnas blancas flanqueaban la entrada como centinelas, y los ventanales relucían tanto, que era imposible saber si detrás de ellos había luz, o solo reflejo. Para mantener ese mundo impecable, decenas de mujeres trabajaban en silencio. No eran vistas, solo necesarias. Esa mañana, 14 empleadas ya estaban alineadas como soldados antes del desfile. Uniformes planchados, posturas rectas, ojos bajos. Y entonces, cruzando los portones con pasos inciertos y mirada tímida, llegó la 15ª Camila. Yo la vi desde la ventana del estudio, no por curiosidad, sino por rutina. La mayoría de esas mujeres entraban y salían sin que me aprendiera sus nombres. Pero ella, algo en ella llamaba la atención precisamente por lo contrario. No destacaba en nada nueva, silenciosa. Era apenas su segundo día. Su uniforme le quedaba grande, escondiendo su cuerpo delgado y frágil, como si llevara años, cargando un peso mayor al que le correspondía. El cabello lo llevaba recogido sin forma, y su sonrisa, si se le podía llamar así, estaba atrapada tras un aparato dental que evidenciaba su inseguridad. Pero ese día, algo lo sentí en el ambiente, denso como la humedad antes de una tormenta. Al fondo del gran salón, sentada en su trono moderno con vista a todo el personal, estaba mi abuela, Isadora Peña, la matriarca. Su presencia no necesitaba palabras. En su mirada, afilada como una espada, recorría uno por uno los rostros frente a ella. No los miraba, los escaneaba, como si detrás de cada par de ojos buscara algo, algo que ni siquiera ellas sabían que tenían. Yo conocía esa expresión, era la misma que usaba antes de tomar una decisión en esa mañana. La decisión tenía nombre, aunque ni Camila lo supiera todavía. Señor Peña, el señor Linares no podrá atenderlo hoy tampoco, me dijo, sin siquiera levantar los ojos, poro esta vez. No respondí con resignación, lo miré fijo, pausadamente, y con una voz firme, le devolví algo que no esperaba. No se preocupe, esta vez, no vine a hablar de negocios con el señor Linares, y lo dejé ahí, en el aire, como quien lanza un anzuelo y espera, porque a veces, lo que no se dice, pesa más que 1000 palabras. Y entonces, sucediste tú. La voz de mi abuela atravesó el salón como un veredicto, firme, sin titubeos, acompañada de su dedo índice señalando el destino. La muchacha, una de tantas que limpiaban la mansión sin que nadie aprendiera sus nombres, tragó saliva como si el suelo se le hubiese desvanecido bajo los pies. La vi tensarse. Su mirada buscaba refugio en el mármol brillante. El cuerpo temblaba, los labios apenas se movían. ¿Qué hice?, debió pensar. Sus pasos eran diminutos, temerosos. Seguía a mi abuela por los pasillos como una sombra obediente. No hablaba, no preguntaba. Solo caminaba con la cabeza gacha, como quien ya acepta la sentencia antes de conocerla. Y cuando entró al despacho, el silencio se volvió aún más espeso. Quiero que te cases con mi nieto, así, sin emoción, como si ofreciera intercambiar una sirvienta por un florero roto. La chica se quedó paralizada. Sus ojos, escondidos tras unos lentes gruesos como culos de botella, se abrieron. Como Platos. La boca se le entreabrió, revelando sin querer el aparato dental que intentaba disimular. No podía comprender lo que acababa de oír. ¿Qué?, murmuró, apenas audible. Giró el cuello lentamente,
como esperando ver a alguien más detrás de ella, alguien a quien realmente estuvieran dirigiendo aquella locura. Pero no, esa propuesta surrealista era para ella, la insignificante Camila, pensaría. Y sí, mi abuela repitió con impaciencia, lo entendiste bien. Quiero que te cases con mi nieto. Si aceptas, recibirás 10 millones de pesos. La mitad, hoy mismo, y la otra mitad dentro de un año cuando termine el contrato, 10 mil. La mente de la muchacha debió girar como un torbellino. ¿Cuántas veces había visto tantos ceros juntos? ¿Cuántas veces soñó siquiera con algo así? Para alguien de su mundo, esa cifra era una vida entera de trabajo y sacrificio, y todo lo que debía hacer era casarse con un completo desconocido. Pero, ¿por qué ella? ¿Por qué no una modelo, una actriz, una socialité? ¿Por qué no alguien que al menos supiera caminar con tacones o maquillarse sin temblar? Ella no era nadie, una empleada más, invisible, sin familia, sin historia, hija del abandono, hija de la pérdida, y sin embargo, ahí estaba, recibiendo una oferta que parecía sacada de una telenovela barata. Antes de que pudiera articular una sola pregunta, mi abuela la interrumpió con su voz de autoridad intacta. Si tú no aceptas, say low proponder. A otras opciones no me faltan, pero creí que tú eras la más indicada. ¿Sabes tu lugar? Y no tienes nada que perder. La chica no sabía mi nombre. No sabía si yo era cruel o amable, si el matrimonio sería solo una farsa de apariencias o algo más complejo, con exigencias reales. Estaba sumida en el desconcierto. Pero en medio de la niebla, un solo pensamiento brilló como un faro en su madre, en Elena, a la mujer que la sacó de un orfanato cuando aún usaba pañales, que la crió como si hubiera nacido de su vientre. El padre adoptivo murió tras perderlo todo, y Elena poco después fue diagnosticada con cáncer. Desde entonces, Camila se partía el alma trabajando para pagar tratamientos, medicinas, alquileres, dejando de vivir para que su madre pudiera seguir haciéndolo. De Asmilons no era solo una cifra, era esperanza, era cura, era cambio, era paz, y quizás, solo quizás, también era amor. Mi abuela rompió el silencio con la misma fuerza que lo había impuesto. ¿Estás de acuerdo? Camila respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron en su voz, tembló, pero salió firme, como quien no decide por sí, sino por alguien más. Sí, señora, acepto. Anisadora Peña no sonrió. No lo necesitaba para ella. El trato estaba sellado. Rara vez lo hacía, pero había en su mirada un brillo satisfecho, casi imperceptible, como si por fin todas las piezas de un tablero invisible encajaran en su lugar. Isadora Peña era una mujer de pocas expresiones, pero esa mañana su silencio parecía estar cargado de victoria. Yo observaba desde el pasillo, mientras Camila, aún en estado de shock, intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de aceptar. Fue entonces cuando la señora rompió nuevamente el silencio, esta vez con un tono más seco, más frío, más propio de quien da instrucciones a un empleado que a una futura anita política. Qué bueno que aceptaste, dijo con esa dureza envuelta en cortesía. Ahora puedo explicarte los términos de este contrato ridículo, y al decirlo, yo usó la palabra ridículo con un desdén tan natural, que casi parecía un detalle menor. No serás una esposa de verdad. No habrá romance, ni caricias, ni ilusiones. Tu función es simple and fingir. Fingir con elegancia, cuando sea necesario, sin preguntas, sin apego, sin cruzar los límites. Seguirás siendo lo que eres. Solo que ahora tu papel ha cambiado. Las palabras cayeron sobre Camila como piedras mojadas. No era una esposa, era una actriz, una figura de utilería, una sombra con vestido de gala. Nada de privilegios. Nada de efecto, solo apariencias. Y al final de un año, un divorcio silencioso, sin escándalos, sin ruido en Camila, tragó saliva. El nudo en su garganta le impedía reaccionar. La ficha empezaba a caer. Eso no era una oportunidad, era una misión, un rol que la sociedad le estaba asignando a cambio de su silencio y necesidad. En ese instante comprendió que sería como un espejo sin reflejo, siempre a su lado, pero sin pertenecerle. Una silueta decorativa al servicio de una historia falsa. Una mentira muy bien pagada. Isadora la miró de nuevo, como evaluando si era lo bastante fuerte para ese tipo de teatro. Supongo que eres mayor de edad, añadió, sin emoción. Sí, señora. Cumplí 18 el mes pasado, respondió Camila con un hilo de voz. Perfecto. Entonces, no hay más impedimentos, afirma. Isadora abrió un cajón de su escritorio de nogal, extrayendo un contrato grueso, encuadernado, en negro. El papel era frío, las letras duras, y la cifra al centro de la página parecía brillar con crueldad. 10 millones de pesos. Camila lo tomó con ambas manos, y empezó a leer, línea por línea, palabra por palabra, aunque el corazón le latía como tambor de guerra, aunque la duda le arañaba el alma. Sus ojos, grandes y oscuros,
se desplazaban por cláusulas escritas para convertir su vida en mercancía. La promesa estaba allí. Libertad para su madre enferma, tranquilidad para sus noches. Y entonces, con manos trémulas, firmó la pluma azul, se deslizó por el papel como un cuchillo invisible, trazando el inicio de un destino sin retorno. A partir de ahora ocuparás una de las suites de la mansión, anunció Isadora, guardando el contrato como quien dobla un recibo sin importancia. Pediré que una de las muchachas prepare tu nuevo cuarto. Hizo una pausa, y luego, con tono ácido, soltó la estocada final, aunque bien podría pedírtelo a ti misma, ya que al fin y al cabo, sigues siendo una empleada. Pero no, quiero provocar chismes maliciosos entre el resto del personal. Después de todo, en unas horas, todos sabrán que ahora eres la esposa de mi nieto, concluyó, dejando esa palabra flotando en el aire como una broma cruel. Porque en ese universo, donde todo era fachada, hasta el título de esposa podía ser alquilado, fingido, vendido. Camila se quedó quieta, clavada en esa silla antigua que parecía tragarla lentamente. A su alrededor, estantes repletos de libros jamás leídos, cortinas péseras, terciopelo rojo, y el aroma a poder, mezclado con algo más oscuro, una opresión disfrazada de oportunidad. Allí, comprendió que había cruzado un umbral invisible, un punto de no retorno entre dos mundos. El corredor parecía no tener fin. El mármol pulido del piso reflejaba su figura como si la juzgara, y los candelabros en el techo derramaban una luz suave, pero implacable. Cada paso que daba era como un eco que confirmaba su presencia indeseada, como si el lugar supiera que ella no pertenecía allí. Nunca había cruzado esa ala de la mansión. Su trabajo era en el nivel inferior, fregando pisos, limpiando baños, escuchando órdenes. Pero ahora, la jefa de servicio, doña Vilma, la conducía por ese pasillo en silencio, con rostro de hielo, como una escolta, llevando una prisionera, elegante a su celda de lujo. Y mientras caminaba, Camila no podía dejar de pensar que en cuestión de minutos, había pasado de invisible a necesaria, no por quién era, sino por lo que representaba, no por su valor, sino por su utilidad. Y lo más irónico, era que nadie más sabía que acababa de convertirse en la esposa de un hombre que ni siquiera conocía. Señor Peña, el señor Linares, no podrá atenderlo hoy tampoco, me dijo, sin siquiera levantar los ojos, pero esta vez, no respondí con resignación. Lo miré fijo, pausadamente, y con una voz firme, le devolví algo que no esperaba. No se preocupe, esta vez no vine a hablar de negocios con el señor Linares, y lo dejé ahí, en el aire, como quien lanza un anzuelo y espera, porque a veces, lo que no se dice, pesa más que 1000 palabras. Al llegar frente a la puerta imponente, de madera tallada a mano, y detalles dorados en forma de hojas y relieves, doña Vilma giró lentamente la manija, y empujó con solemnidad. La luz tibia del atardecer se derramó hacia dentro del cuarto, como una bendición silenciosa, y lo que apareció ante mis ojos no era un simple dormitorio, era otro mundo, una dimensión que yo jamás habría pisado ni en sueño. La suite presidencial de la mansión Peña era un universo de lujos que solo había visto en las revistas de los salones de belleza o en telenovelas que miraba a escondidas. A la izquierda, una sala con sillones de terciopelo beige, una chimenea encendida y una biblioteca entera con libros antiguos. A la derecha, una mesa de maquillaje con espejos iluminados, como de camerino de actriz, y un perchero con vestidos acomodados por color, tela y temporada. Al fondo, las enormes ventanas se abrían hacia un balcón con vista al jardín interior. Las cortinas blancas se movían con el viento, dejando entrar un aroma suave a lavanda y flores de bugambilia. El dormitorio era un cuadro salido de un cuento de hadas, con cama de dosel, colchas de lino egipcio, cojines amontonados como nubes, y el baño. Dios mío, el baño. Cuando vi la bañera de hidromasaje tallada en mármol blanco, sentí que había cruzado la frontera entre la realidad y la fantasía. Pero no era una reina, ni mucho menos una princesa. Seguía yo, parada en la puerta, con las manos marcadas por el cloro, los pies adoloridos del turno de la mañana, y los mismos lentes gruesos que tantas veces fueron motivo de burla. Mi reflejo en el espejo más cercano parecía una mancha fuera de lugar, como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Esta será tu habitación a partir de ahora, anunció Vilma con tono neutro, como si estuviera hablando de la bodega de limpieza. Yo asentí. Muda no podía dar un solo paso. Mi mente gritaba que todo era un error, que en cualquier momento alguien abriría los ojos y me echaría empujones. Gracias, murmuró al fin, con la voz rota. Para mi sorpresa, Vilma aflojó un poco el gesto. Sus ojos, siempre duros, se suavizaron apenas. Por un instante, pareció que veía algo más allá del uniforme, más allá del contrato. Pareces asustada, me dijo con voz más humana, pero no dejes que el tamaño del cuarto te haga sentir más pequeña. Estás aquí por una razón. Solo recuerda quién eres, incluso si intentan que lo olvides. Y con eso, se fue,
encerró la puerta detrás de sí, y me dejó sola entre perfumes finos, muebles de caoba y un silencio espeso que parecía observarme. Lentamente, entré. Toqué la cómoda como quien toca un objeto sagrado. Me senté en la orilla de la cama, pero me levanté de inmediato, sintiéndome culpable, indigna. Caminé hasta el espejo, me miré, traté de sonreír, pero el gesto no apareció. ¿Algún día voy a sentir que pertenezco aquí?, pensé, o siempre seré la chica de los lentes gruesos, con olor a desinfectante en las manos, vestida con un disfraz de princesa que no le queda. Lo que no sabía era que esa suite no sería solo escenario, sino teatro de mis mayores transformaciones. Allí lloraría en silencio, allí escucharía verdades que me romperían por dentro, allí también escondería mis miedos. Y quizá, solo quizá, descubriría que podía más de lo que jamás imaginé. El murmullo comenzó suave, como una brisa desconfiada cruzando los pasillos de la mansión. Un susurro mal contenido bastó para que la curiosidad se esparciera como fuego entre hierba seca. En pocas horas, la noticia ya recorría desde las cocinas hasta los vestidores del personal. ¿Ya te enteraste? La nueva, la callada Camila, está durmiendo en la suite presidencial. Las palabras se mezclaban con carcajadas incrédulas y miradas de asombro. No puede ser. ¿La misma Camila que trapeaba el hall ayer? ¿La de los lentes enormes? Te lo juro por mi vida. Se casó con Augusto Peña. No puede ser cierto. Lo escuché con mis propios oídos. Doña Isadora lo dijo, es oficial, pero sí parece un error de casting, o una obra de teatro, una broma pesada. Pero no era ficción, era real, y el nombre Camila comenzó a resonar, no como una sombra, sino como una incógnita. ¿Quién era realmente? ¿La mujer que había pasado de empleada invisible a esposa del hombre más deseado de todo el país? ¿El señor Augusto, casado con una empleada? ¿Con esa empleada? La pregunta se repetía como un eco venenoso entre los corredores de la mansión Peña. El tono de los susurros oscilaba entre la incredulidad y el desprecio. Algunas criadas fingían seguir con sus labores, pero en realidad solo se acercaban para oír mejor los chismes. Otras torcían la boca, entre burlas mal disimuladas y gestos de inconformidad, porque para ellas, el simple hecho de que Camila durmiera entre sábanas de lino egipcio en la suite presidencial era un insulto, un desafío al orden natural de la casa, una ofensa a la jerarquía silenciosa que, aunque nunca se escribiera, todas respetaban. Una empleada no se casa con su patrón, mucho menos con un heredero millonario. Aquello no podía ser amor, no podía ser real. Era, sin duda, un contrato, una estrategia más de doña Isadora. Seguro es un montaje, decían. LGM pondría los ojos sobre una muchacha así, tan fea, tan pobre, tan insignificante. Pobrecita, añadía otra. Cuando cumpla su función, la van a desechar como trapo viejo. O peor, ni siquiera lleguen a usarla. ¿Y si ya se arrepintió? Voces se multiplicaban con fuerza, como una plaga de langostas. Y Camila, que ayer era un borrón invisible, motivo de burla por su torpeza, sus lentes gruesos y esa sonrisa apenas visible detrás del aparato dental, ahora era el nombre más pronunciado en cada rincón, pero no con admiración, con burla, con sospecha, con odio disfrazado de sorpresa, hasta que una voz cortó el aire como una cuchilla. Ya basta. El grito fue seco y cortante. Todas las cabezas giraron hacia la figura imponente de doña Vilma la gobernanta. De pie al final del pasillo, se erguía como una sentencia de justicia. Caminó entre las empleadas con el mentón alto, los ojos duros como acero. No necesitaba gritar más, su sola presencia era suficiente para congelar la lengua más atrevida. ¿Acaso han olvidado cuál es su lugar? Su voz resonó como un sermón en la iglesia. ¿Desde cuándo les corresponde opinar sobre la vida de sus patrones? ¿Desde cuándo está permitido juzgar a una compañera de trabajo por algo que no entienden? El silencio cayó como una losa pesada. Nadie se atrevió a levantar la vista. Vuelvan a sus labores inmediatamente. Y espero, por su propio bien, que esta sea la última vez que escuche ese tipo de comentarios. Hizo una pausa. Y su siguiente frase, dicha con voz baja pero letal, dejó claro que no había lugar para dudas, porque la próxima no lo resolveré con una simple llamada de atención. A las empleadas se dispersaron, algunas con el rostro rojo de vergüenza, otras con la rabia atorada en la garganta, pero las palabras de Vilma no se desvanecieron, quedaron flotando, como un recordatorio de que ahora Camila era parte de algo más, algo que ninguna de ellas entendía, ni aceptaba, y mientras cada una regresaba a su rincón en la casa, una certeza crecía en el fondo del alma de todas. En ese matrimonio, por más falso que fuera, había sacudido las paredes de la mansión, lo había puesto todo patas arriba, y nadie, ni siquiera la propia Camila, estaba lista para lo que vendría. Entonces, abuela, ¿ya puedo considerarme un hombre casado? La voz de Augusto sonaba irónica, como quien sabe que ganó un juego con trampa. De pie frente al espejo de marco de plata en su estudio,
Se acomodaba el saco mientras el celular reposaba en el escritorio, con el altavoz activado. Sí, Augusto. Ya firmó el contrato. Tu nueva esposa está ocupando una de las suites ahora mismo. Su nombre es Camila Oliveira. El acuerdo está en marcha. Un suspiro largo escapó de sus labios, como si se hubiera quitado un peso de encima. Por fin, podría presentarse en las reuniones, asistir a los eventos, mirar de frente a Steph o Linares y decirle que sí, que estaba casado, aunque fuera solo en el papel. Perfecto, abuela, murmuró con satisfacción. ¿Y cómo es ella? Del otro lado de la línea hubo una pausa, y luego la respuesta, seca como un disparo, fea, muy fea. Elegía la más fea del personal, una muchacha de aspecto torpe, lentes enormes y una expresión temerosa. ¿No la conoces?, añadió. Es nueva, pero eso fue intencional, porque en el juego de Isadora Peña, cada ficha era colocada con estrategia. ¿Y esa es esposa? No era excepción, señor Peña. El señor Linares no podrá atenderlo hoy tampoco, me dijo, sin siquiera levantar los ojos. Poro esta vez, no respondí con resignación, lo miré fijo, pausadamente, y con una voz firme, le devolví algo que no esperaba. No se preocupe, esta vez no vine a hablar de negocios con el señor Linares, y lo dejé ahí, en el aire, como quien lanza un anzuelo y espera, porque a veces, lo que no se dice, pesa más que 1000 palabras. No quiero que Patricia se sienta amenazada, dijo mi abuela, con frialdad. Por eso elegí a alguien completamente fuera de los estándares. Del otro lado del teléfono vi a Augusto guardar silencio. Mencionarla, a ella, a Patricia Duarte, provocaba en su rostro una sombra que nadie más entendía. Patricia era la mujer que él realmente amaba, su musa, su meta, su debilidad, pero también era la que lo había rechazado, al menos, por ahora. Dijo que el matrimonio no entraba en sus planes mientras su carrera brillara, y él, resignado, aceptó, no porque no la amara, sino porque sabía que presionarla sería perderla. Aún así, necesitaba una solución. Por eso nació esta idea absurda, un matrimonio de papel, un año, luego, fin de la farsa. Entiendo, abuela, pero tenemos un problema. Augusto levantó un sobre dorado que acababa de llegar. Me llegó una invitación, una celebración privada en la mansión de Steph o Linares en alta sociedad, evento formal, y tengo que presentar a mi esposa. Official. No puedo llegar con alguien que luzca tan desalineada, llamará la atención por las razones equivocadas, será objeto de cuchicheos, de burlas. Necesito que al menos se vea presentable. Del otro lado, Isadora soltó una risa irónica. Querido, solo un milagro puede convertir a ese patito feo en cisne, pero haré lo que pueda. Haz lo necesario, abuela, contrata a quien tengas que contratar. Estilistas, maquillistas, peluqueros, no me importa el costo. Vístela con lo mejor que exista, que parezca a la altura de la ocasión, aunque solo sea por fuera. Ella me acompañará en esta reunión, y en muchas más que vendrán. Isadora suspiró, divertida con la seriedad de su nieto. No te preocupes, me encargo de todo. El mundo verá lo que quiere ver, aunque por dentro siga siendo una sirvienta improvisada en el papel de esposa, eso ya nos basta. Ana Augusto colgó, se recostó en el sillón con expresión calculadora. No tenía idea de quién era yo. Para él, yo era solo un hombre en un contrato a una pieza útil. Pero lo que él no sabía era que, a veces las piezas más discretas cambian todo el tablero en el sol. Apenas asomaba cuando la casa se transformó en una pasarela de caos. Estilistas, maquillistas, asesores de imagen, todos iban y venían con maletas, telas, cajas, con logos que nunca me atreví a mirar. Yo estaba encogida en un rincón del closet sin entender, sin reaccionar, como si todo eso fuera un sueño. Extraño en transformarla para que luzca presentable. Esas fueron las palabras exactas de él, repetidas por doña Isadora como si mi existencia fuese un defecto a corregir, una mancha que debían borrar. Yo no había dormido. Mi mente era un laberinto sin salida. Mis manos temblaban, pero ahí estaba, rodeada de espejos, de perfumes finos, de personas que me tocaban sin mirarme, que me hablaban como si no estuviera durante horas, moldearon mi cabello en ondas suaves, que caían sobre mis hombros como seda. Mis cejas fueron rediseñadas a mis labios, hidratados y pintados de un tono rosado que jamás imaginé llevar. Me quitaron los lentes, y los reemplazaron por lentillas discretas en el vestido. Dios mío, el vestido, rojo rubí, de satén, con un escote elegante y una cintura que acentuaba mi figura. Un collar fino descansaba en mi clavícula como si siempre hubiera estado ahí. Cuando la maquillista se hizo a un lado, me puse de pie y me miré en el espejo. Por completo y contuve el aliento. ¿Esa soy yo? Mis ojos se abrieron de par en par. El corazón golpeaba tan fuerte que dolía. No era vanidad, era asombro en choque.
Era como si toda mi vida hubiese vivido en blanco y negro. Y de pronto, alguien encendiera el color. No estaba solo bonita, estaba deslumbrante, elegante, irreconocible, y eso me asustaba más que todo Ana afuera. Los rumores corrían como pólvora. ¿La viste? Es ella, Camila, la de los lentes. No puede ser. Parece una princesa. Parece una señora de alta sociedad y yo. Yo no sabía si debía sentir orgullo o miedo. Porque esa imagen, en el no era solo una transformación. Era el inicio de algo que, aunque nadie esperara, estaba a punto de cambiar mi destino. A la señora Vilma fue llamada con urgencia, y cuando me vio de pie frente al espejo, tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. Niña Santa, estás irreconocible. Sus palabras fueron como una chispa que incendió toda la mansión. Las cocineras dejaron las ollas, las empleadas comenzaron a susurrar como si de pronto ya no existiera otro tema, y hasta el chofer subió las escaleras con la excusa de buscar algo, solo para confirmar lo que todas comentaban: Camila ya no irá. La fea, Ana ahora. Yo era la mujer más hermosa de la casa. Ann Isadora también fue llamada. No esperaba mucho, quizá algo decente, algo que pasara desapercibido en una reunión formal, pero cuando cruzó la puerta de la suite y me vio girar con suavidad, sus ojos se agrandaron como si el aire le faltara. Mi cabello caía en ondas perfectas. El vestido no parecía hecho de tela, sino de viento y presencia, y mis ojos ya no se escondían. Había algo en ellos que ni yo misma reconocía. Fuerza, en silencio, algo más fuerte que el miedo. No imaginé que fuera a transformarse tanto, murmuró Isadora, claramente incómoda. Se giró hacia Vilma, con una preocupación nueva. Si Patricia la ve así, se sentirá amenazada. La elegí por ser fea en esto. Esto puede salirse de control, Ann. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta principal se abrió de golpe. Los pasos firmes de Augusto Pontes resonaron con fuerza. Traje gris impecable, rostro serio, apurado. Venía a cumplir una formalidad. Recoger a su esposa inventada, su esposa fea, para presentarla ante la sociedad. Estaba preparado para disimular. Estaba preparado para sentir vergüenza. Pero no estaba preparado para lo que vio Ann. Yo descendía lentamente por la escalera central, sin saber que él ya había llegado. La luz de la tarde se colaba por los vitrales, bañándome con una calidez que parecía de otro mundo. Cada paso era suave, sin apuro. En el silencio se hizo espeso. En Augusto me vio. Como si alguien hubiese congelado el tiempo. Yo no parecía una sirvienta. No parecía la empleada invisible de antes. Parecía una mujer nacida para ese lugar, una figura hecha de elegancia y calma, imposible de ignorar. Me detuve en el último escalón, y nuestros ojos se encontraron por primera vez. No bajé la mirada. No, mi Scandi, había aprendido que la dignidad no está en la ropa que una lleva, sino en la manera de caminar el propio destino. Señor Pontes, dije con voz firme pero tranquila. Él pareció despertar de un trance. Augusto, corrigió él, aclarando la garganta. A partir de ahora, somos marido y mujer. Ante los ojos de los demás. Asentí con suavidad. Entendido. Sir, cumpliré exactamente lo que establece el contrato. Hubo algo en la forma en que lo dije que lo descolocó. Lo sentí. Era como si yo le recordara que para mí él no era más que una obligación. Y quizá, eso fue lo que lo desconcertó. Te pesan diferente, comentó, como quien confiesa algo que no logra entender. Arqué levemente una ceja. Me transformaron para que fuera presentable para su sociedad. Imagino que eso fue lo que pidió a su abuela. Guardó silencio unos segundos. No era exactamente lo que tenía en mente, admitió, murmurando. Lo sea, la intención era que pasara desapercibida, que mi apariencia fuera un accesorio cómodo para sus negocios. Pero ahora que estoy aquí, temo que no será tan fácil ignorarme. O lo vi pestañear. Sorprendido, esa no era la respuesta que esperaba. Había algo en mi forma de hablar, en mi tono, en mi mirada, que no encajaba con la imagen que él había construido de mí. Yo no era más la empleadita. Hablas con mucha seguridad para alguien que hasta ayer limpiaba mis escaleras, dijo con una media sonrisa, no burlona, sino provocadora. No me alteré, no bajé la cabeza, solo lo miré, y respondí con la misma serenidad. Señor Peña, el señor Linares no podrá atenderlo hoy tampoco, me dijo, sin siquiera levantar los ojos. Por esta vez, no respondí con resignación, lo miré fijo, pausadamente, y con una voz firme, le devolví algo que no esperaba. No se preocupe. Esta vez no vine a hablar de negocios con el señor Linares. Y lo dejé ahí, en el aire, como quien lanza un anzuelo y espera. Porque a veces, lo que no se dice, pesa más que 1000 palabras. Y usted parece un poco perdido para alguien que planeó todo esto. La frase cayó como un golpe seco. Augusto apretó los labios, sorprendido. Vilma, que observaba desde una esquina, apenas contuvo una sonrisa discreta. Aquella mansión, acostumbrada
Al silencio obediente, jamás había presenciado algo parecido. Camila, con su fuerza silenciosa, comenzaba a alterar el aire, y Augusto lo notaba. Muy bien, dijo él, recomponiéndose. Esta noche tenemos una celebración. Muchos ojos, muchos juicios. Necesito que estés a mi lado todo el tiempo. Que sepas cuándo sonreír, mantener postura, y parecer mi esposa perfecta. Entendido, respondí con serenidad. ¿Y usted? Le devolví la mirada. ¿Está preparado para fingir que es un esposo perfecto? ¿O también, esa será mi responsabilidad? El silencio fue más duro que cualquier respuesta. Augusto me sostuvo la mirada, pero no dijo nada. Y por primera vez, su silencio fue una confesión a minutos después. La puerta de la mansión se abrió, con violencia. El estruendo fue como un presagio, pero no era el viento. Era Patricia Duarchi. Su cabello suelto, los ojos ardiendo, un vestido negro que acentuaba su rabia, y una maleta carísima, arrastrándose tras ella como si hubiese abandonado un escenario a mitad de un show. ¿Dónde está?, gritó, su voz cortando el aire. Isadora, sentada con Vilma, giró lentamente el rostro. Su expresión era de frialdad controlada, pero por dentro hervía de preocupación. Patricia, ¿qué haces aquí? Cancelé mi gira. Así de simple. No podía seguir cantando sabiendo que mi prometido, el hombre que me juró esperar, se casó con una sirvienta. Escupió la palabra como veneno. Quiero verla ahora. Quiero mirar a los ojos de la mujer que cree que puede quedarse con lo que es mío. Isadora titubeó por un instante. Esa parte del plan nunca la previó. ¿Y si Patricia la veía? ¿Y si notaba lo que Camila se había convertido? No está aquí, dijo finalmente, tragando su incomodidad. ¿Cómo que no está aquí? Es una empleada. ¿No? ¿A dónde? ¿Podría haber ido? Augusto se la llevó a la fiesta de los Linares, respondió Isadora con tono neutro. Ella lo acompaña como su esposa en él. Silencio fue brutal. Patricia no lo creía. ¿La llevó a la fiesta de los Linares, con los empresarios más poderosos del país, a representar el apellido Pontes? Isadora no respondió, bajó la mirada, porque en el fondo, también temía lo mismo. Temía que Patricia descubriera lo que ella ya había visto ante Camila. Ahora era peligrosa. No solo era bonita, era imponente. Era digna en esa noche. El salón principal de la mansión Lyndhurst brillaba como un diamante. Candelabros de cristal lanzaban reflejos dorados. El mármol blanco reflejaba trajes de gala, risas ensayadas, copas tintineando, y el eterno teatro del poder. Pero había un tema común entre los pasillos de la élite. ¿Viste con quién llegó? Augusto Ponches. Dicen que es su nueva esposa. Y no es solo bonita, es deslumbrante. Yo caminaba al lado de Augusto, con un vestido de seda color rubí que abrazaba mi figura con una perfección que parecía hecha a mano en el cabello suelto, las ondas suaves, los aretes discretos, el porte firme. Sabía quién era, sabía qué papel debía representar. Augusto caminaba recto, pero no estaba en control, no como antes, porque ahora, yo ya no era solo un accesorio, era el centro, y eso, lo inquietaba a Fue entonces cuando Steph, o Lyndhurst, se acercó. Augusto, qué gusto, dijo estrechándole la mano a Anne, y veo que traes compañía. ¿Tu esposa, presumo? Sí, señor Linares. Ella y Camila, respondió Augusto con cierta tensión en la voz. Anne Steph, con su ojo clínico y sonrisa diplomática, me saludó con un leve gesto. Mucho gusto, Camila. El gusto es mío, señor Lyndhurst. Respondí con firmeza. Nos unimos a un pequeño círculo de empresarios. La conversación se mantuvo superficial unos minutos hasta que Esteban, con su tono sutil y calculado, lanzó una pregunta afilada. Dime, Augusto, ¿qué opinas sobre la fusión de los activos sostenibles de la Bolsa Europea con los fondos de innovación en blockchain del sector asiático? ¿Te parece una jugada segura para diversificar el portafolio Pontes? El silencio fue inmediato. Augusto se congeló. La pregunta era compleja, técnica, inesperada, y él no tenía la respuesta. Buscó las palabras, pero ninguna llegó. El aire se volvió espeso. Entonces hablé. ¿Con permiso? ¿Puedo opinar? Esteban arqueó más CIA, intrigado. Por favor, Camila, la integración de los activos sostenibles con los fondos asiáticos es riesgosa a corto plazo, sí, pero estratégicamente brillante a mediano y largo, si se estructura bien. La clave no es la fusión, es la gobernanza. La transparencia del bloque asiático aún está madurando, pero los datos del último semestre muestran que el momento de entrar es ahora, antes de que los gigantes tomen el control. Es un riesgo calculado, Anne, pero si se hace bien, el retorno será monumental. El silencio fue absoluto. Todos me miraban. Steph, ¿o no pestañeó? ¿Trabajas en finanzas, Camila?, preguntó, intentando disimular su asombro. No, yo solía fregar el piso donde ustedes conversan, pero siempre escuché con atención. Augusto se giró lentamente hacia ella. Había algo nuevo en su mirada, un respeto involuntario,
una admiración no planeada. Por primera vez, la vio, como aún, igual, y la élite, que hasta ese momento la había subestimado en susurros, ahora guardaba silencio ante aquella mujer que, con un solo comentario, había conquistado el respeto de uno de los hombres más difíciles de impresionar a Camila. Esbozó una sonrisa discreta, porque en ese salón lleno de champaña, sonrisas plásticas y falsedad, ya no era la esposa de fachada. Era una mujer que nadie podría olvidar en el salón. Aún vibraba con murmullos cuando Augusto, completamente aturdido, la llevó con delicadeza a un rincón más discreto del jardín, iluminado por faroles bajos, su rostro rígido sas ojos fillos. En ella expresaban una mezcla de asombro, frustración y algo que ni él mismo lograba nombrar. «Pero, ¿quién eres tú?», preguntó con incredulidad. Las palabras escaparon sin filtro. No venían de la razón, sino de un ego herido. Camila, hasta hace pocos días, era solo una figura sin brillo en su casa, un nombre irrelevante en la lista de empleados, una mujer que él había exigido que fuera la más fea para no opacar a nadie. Y ahora ella era todo lo contrario a lo que él había proyectado. La mujer que respondió con elegancia a una pregunta que él no pudo formular, la mujer que caminaba entre los poderosos como si hubiese nacido en ese mundo, la mujer más bella de la fiesta y, para su incomodidad, también la más inteligente. Camila bajó la mirada un instante, pero al volver a mirarlo, había firmeza en su expresión, una firmeza nacida del dolor contenido, de la conciencia de su lugar y también del lugar que le fue negado. «Soy solo una chica fea, como todos dicen». Su voz baja pero cortante atravesó el silencio. Augusto guardó silencio. Eso dolió más de lo que esperaba. La apariencia puede borrar a una persona o hacerla notar. Así es el mundo. Las personas aprenden a ver belleza antes que escuchar voces. ¿Lo sabes? Yo viví eso. Dio un paso adelante sin dudar. ¿Crees que si estuviera aquí con mi uniforme desgastado, mis lentes gruesos y el aparato dental que siempre usé, alguien me escucharía? ¿Crees que Steph o me dejaría terminar una frase si pareciera la versión vieja de mí misma, que tú mandaste arreglar como si fuera un mueble? Augusto sintió el peso de esas palabras como un golpe seco al estómago. «Camila, yo no sabía». Ella rió, no con burla, sino con amarga ironía. «Claro que no sabías. A nadie le importa. A nadie le interesa lo que una mujer fea tenga para decir. Yo escuché durante años, trabajando en silencio, viendo el mundo pasar entre rendijas. Y hoy que llevo un vestido que ustedes respetan, maquillaje que reconocen y un tono de voz aprendido». De repente existió. Su mirada encontró la suya, firme, honesta, dolorosa. «Yo no cambié, señor Augusto. Ustedes comenzaron a verme». Augusto desvió la mirada. Eso lo tocaba de un modo que no sabía explicar. No era solo orgullo herido, era algo más profundo, un malestar que rozaba la verdad y exponía su propia arrogancia. Camila respiró hondo y volvió a mirar a los invitados a lo lejos. «Pero no te preocupes. Sé cuál es mi lugar. Cuando todo esto termine, volveré a ser invisible. Después de todo, es lo que esperan de mí, ¿no?». Se giró, lista para regresar a la fiesta, pero Augusto no pudo moverse. Quedó parado, con la respiración atrapada y una pregunta martillando en su mente. «¿Y si soy el único que ya no está preparado para dejar que desaparezcas?». Justo en ese momento, las puertas de la mansión Lyndhurst se abrieron con un leve chirrido, como si hasta las bisagras supieran que lo que estaba por ocurrir sería un terremoto social. Ann Patricia Duarte apareció con pasos firmes, seguida de dos asistentes que apenas podían seguir su ritmo. El vestido dorado que llevaba brillaba como armadura bajo las luces del salón, el cabello recogido en un elegante moño, los tacones resonando sobre el mármol y sus ojos, reflection. La tormenta de quien no acepta ser reemplazada, ignoró al maestro de ceremonias, las invitaciones y las formalidades. Nadie se atrevió a detenerla. Después de todo, era Patricia Duhachi, una cantante de renombre y aún prometida de Augusto, o al menos eso creían. El salón estaba en plena efervescencia. Las risas discretas de la élite se mezclaban con el tintinear de las copas, las charlas sobre inversiones y las poses para las fotos sociales. Pero algo en ese ambiente le molestaba. Todas las miradas parecían fijarse en un solo punto. «¿Qué habrá ahí?», pensó molesta. Ann alzó el cuello con elegancia fingida y entre los hombros adornados, las joyas relucientes y las fragancias de lujo, la vio en Camila, de pie, rodeada de empresarios y esposas de magnates, con una copa de champaña en la mano y una sonrisa discreta en los labios. Vestía un modelo rubí de corte impecable, el cabello en ondas suaves sobre los hombros y la mirada de alguien que sabe exactamente quién es Ann Patricia. Abrió los ojos de par en par. «No puede ser», murmuró casi tropezando con sus propios tacones. Ann Camila no solo estaba ahí, era el centro de la fiesta. La mujer que debía ser la fea, la desfigurada de los lentes gruesos, ahora era la más bella de la noche. Pero lo que dolía, más que los vestidos,
Más que el maquillaje o el impacto visual, era como la escuchaban. Ella es realmente encantadora, decía una señora de cabello blanco y collar de perlas. Respondió al señor Steph. O con una claridad impresionante, comentó un inversionista financiero. Augusto Endicott. Una mujer con presencia, murmuraba una columnista, anotando discretamente en su cuaderno de chismes a Steph. Con su ojo clínico y sonrisa diplomática, me saludó con un leve gesto. Mucho gusto, Camila. El gusto es mío, Señor Linhars. Respondí con firmeza. Nos unimos a un pequeño círculo de empresarios. La conversación se mantuvo superficial unos minutos, hasta que Esteban, con su tono sutil y calculado, lanzó una pregunta afilada. Dime, Augusto, ¿qué opinas sobre la fusión de los activos sostenibles de la Bolsa Europea con los fondos de innovación en blockchain del sector asiático? ¿Te parece una jugada segura para diversificar el portafolio Pontes? El silencio fue inmediato. Augusto se congeló. La pregunta era compleja, técnica, inesperada, y él no tenía la respuesta. Buscó las palabras, pero ninguna llegó. El aire se volvió espeso. Entonces hablé. ¿Con permiso? ¿Puedo opinar? Esteban arqueó, intrigado. Por favor, Camila. La integración de los activos sostenibles con los fondos asiáticos. Es riesgosa a corto plazo, sí, pero estratégicamente brillante a mediano y largo. Si se estructura bien, la clave no es la fusión, es la gobernanza. La transparencia del bloque asiático aún está madurando, pero los datos del último semestre muestran que el momento de entrar es ahora. Antes de que los gigantes tomen el control, es un riesgo calculado, pero sí se hace bien. El retorno será monumental. El silencio fue absoluto. Todos me miraban. ¿Steph, o no pestañó? ¿Trabajas en finanzas, Camila?, preguntó, intentando disimular su asombro. Patricia vio a Augusto parado a pocos metros de Camila. El hombre que siempre mantenía su postura arrogante, ahora la observaba como si aún intentara comprenderla. No sonreía con desdén ni con aburrimiento. Había algo en su mirada que Patricia nunca había visto. Una admiración verdadera. Su corazón se aceleró. ¿Pero por odio? Disculpe, señora, ¿puedo ayudarla? Una recepcionista se acercó. Patricia solo levantó el mentón y avanzó, cortando el salón como una cuchilla silenciosa. Pero por dentro ardía. Me engañaron. Ella engañó a todos. Esa chica, esa empleadita, se volvió el centro de mi mundo sin saberlo. Pero lo sabrá, lo sentirá. Camila conversaba con una pareja simpática del área de innovación tecnológica, cuando notó que el ambiente a su alrededor cambiaba. No era el sonido, ni la música, ni las luces. Era la energía. Como si de repente, todas las miradas se hubieran desplazado. Algunos invitados volteaban la cabeza, otros susurraban, y todos parecían mirar en la misma dirección. Al voltear, Camila vio una mujer acercándose con pasos firmes, un vestido dorado deslumbrante, y ojos intensos como cuchillas. Venía sola, irradiando presencia. No la conocía, nunca la había visto antes, pero había algo en esa mirada que la hizo estremecer. La mujer se detuvo a pocos pasos, con una sonrisa arrogante esculpida en el rostro. Camila, ¿verdad? DTO. Con un tono más de lo justo, sí, respondió educadamente. Nos conocemos. Aún no, pero deberíamos. Al fin y al cabo, soy Patricia Duarte. Hizo una breve pausa, mirando alrededor, saboreando el impacto de sus palabras. La prometida de Augusto en el mundo de Camila se tambaleó por un instante. Su corazón latía acelerado. El calor subía a sus oídos. Las manos comenzaron a sudar, pero por fuera no dejó que nada se notara. Disculpa, no sabía que él tenía una prometida. Su voz salió firme, pero dulce, en un control admirable para alguien que acababa de descubrir públicamente que el hombre con quien se casó por contrato tenía otra mujer, y que esa mujer ahora estaba frente a ella, lista para devorarla. Vivan. Patricia sonrió victoriosa. Claro, que no sabías. Él no suele contar toda la verdad a las mujeres que usa como marionetas, pero yo soy la verdadera, la que debería estar aquí hoy, la que fue dejada de lado por un jueguito sucio armado por esa vieja controladora, tu aliada. ¿Y tú? Continue. Candace, eres el error de esta historia. Camila parpadeó despacio. Sentía la humillación subir como un fuego por la espalda, pero no retrocedió ni desvió la mirada. ¿Y tú eres la prometida, Patricia? Entonces, eres la mujer que tuvo su corazón, ¿verdad? Patricia frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. Y si tuviste su corazón, ¿por qué estás tan molesta con la presencia de alguien a quien ni siquiera eligió por amor? Un breve silencio cayó. Un murmullo se extendió. Algunas copas tintinearon. Camila dio un paso adelante. Viniste hasta aquí para destruirme, y está bien. Soy fuerte, estoy acostumbrada a estar abajo. Pero ¿sabes qué me molesta, Patricia? ¿Qué? Replicó ella, con los labios apretados. Cuanto tú, con todo lo que tienes, te sentiste amenazada por alguien que hasta hace unos días solo tenía un uniforme y un par de zapatos gastados.
Quizá lo que te molesta no soy yo, sino él es, que te puse delante antes de que Patricia pudiera reaccionar. Augusto apareció entre las dos. Su expresión era seria, sus ojos fijos en la mujer que conocía bien y en la mujer que empezaba a conocer de verdad. Basta, Patricia. Su voz salió firme, más firme que nunca antes. Ella se volteó hacia él con furia en la mirada. ¿Pases a esta chica en mi lugar? La hiciste tu esposa, ¿y ahora la defiendes? Ella no está en tu lugar, Patricia. Ella es mi esposa ahora. Por más que esto haya empezado como un acuerdo, ella está aquí. Fuiste tú quien rechazó mi propuesta. Di matrimonio, eligiendo la carrera primero. ¿Y ahora estás pisoteando la dignidad de alguien que no te hizo nada, Augusto? ¿No puedes estar hablando en serio? Lo estoy. Y por primera vez, estoy siendo honesto, incluso conmigo mismo. Patricia parpadeó, sintiéndose sola en el centro del salón. Un silencio pesado cayó sobre ella, y cuando miró de nuevo a Camila, vio algo que la aterrorizó más que cualquier cosa. En seguridad, Camila ya no era la empleada asustada de la mansión, era la mujer que había tomado su lugar, no por disputa, sino por mérito. Se dio la vuelta sin decir más. Y en ese preciso instante, entre columnas de mármol, luces doradas y sonrisas congeladas, Augusto miró a Camila con un respeto que nunca pensó sentir, ni Camila simplemente respiró profundo. Había recibido golpes del mundo antes, ahora aprendía a defenderse y, quizás, a ser amada. En el coche tomó una curva lenta. El brillo de las luces de la ciudad dio paso a la tranquila oscuridad del camino privado que conducía a la mansión. Hoy fue todo muy difícil para mí, dijo ella, sin mirarlo. Descubrir allí, delante de todos, que tú tenías una prometida, que yo solo era una pieza, una sombra puesta en tu camino para complacer a la sociedad. Tener que sonreír con la garganta apretada. Augusto no respondió de inmediato. La miró de verdad, y lo que vio no fue a la esposa del contrato, ni a la chica torpe que había imaginado. Vio una mujer que luchaba por mantenerse entera. Aún después de ser empujada tantas veces a la esquina, cometí errores contigo, Camila. Más de uno. Ella no respondió, pero continuó. Cuando te vi en la fiesta, no fue solo tu belleza lo que me dejó sin aliento. Fue lo que representas. Enfrentaste todo y a todos. Me enfrentaste a mí. Enfrentaste a Patricia, y aún así, te mantuviste firme. Sin perder tu esencia, Camila se volvió hacia él otra vez. Sus ojos estaban vidriosos, pero aún sonreía con dignidad. Tú no me conoces, Augusto. Solo conoces lo que esperabas de mí. Entonces, permíteme conocer lo que no esperaba. Camila, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Depende de la pregunta, respondió, mirando al frente, sin enfrentarlo directamente. Él respiró hondo. ¿Por qué aceptaste la propuesta? Elmetr, todo esto. Nunca preguntaste nada, nunca negociaste, nunca dudaste, simplemente aceptaste. ¿Por qué? Camila guardó silencio por un momento. Luego quitó la manta de los hombros, como si pesara más que abrigara, y cruzó las manos sobre el regazo, porque no tenía elección en la voz. Salió suave, pero firme. Augusto se giró hacia un lado. Atento, ella siguió sin prisa, como quien abre una caja que estuvo demasiado tiempo cerrada. Me dejaron en la puerta de un orfanato con menos de un año. Nadie supo quiénes eran mis padres biológicos, pero a los 5 años, una mujer me vio durante una visita, y me llevó a su casa. Me crió como hija. Nunca me ocultó que era adoptada, pero tampoco me hizo sentir menos amada por eso. Camila hizo una pausa. Su mirada se volvió distante. El esposo de ella, mi padre adoptivo, era dueño de una pequeña empresa de transporte. Vivíamos con dignidad. No sobraba, pero tampoco faltaba, hasta que él tuvo una crisis, un infarto, después de perderlo todo en un mal negocio. Murió 2 días después. Mi madre no soportó el duelo, y poco después nos enteramos del cáncer. Augusto no se movía. Su respiración se volvió más lenta. Camila hablaba sin dramatizar, pero el dolor en cada palabra era palpable. Ella trató de ocultármelo. Hacía los exámenes sola. Fingía estar cansada, pero estaba en tratamiento. Lo supe tarde, y me prometí hacer todo lo posible para ayudarla. Acepté todos los trabajos posibles: lavar, planchar, cocinar, limpiar, dormir poco, llorar escondida. Pero ella tenía que vivir. Finalmente, miró a Augusto, cuando tu abuela apareció con esa propuesta. Augusto, no pensé en mí, pensé en ella. Pensé que tal vez, solo tal vez, ese dinero podría pagar una oportunidad más, una cirugía, un medicamento, un poco más de tiempo. No acepté por ambición, acepté por amor. Un amor que quizás tú nunca conociste. Augusto tragó seco. En ese instante, no vio a la mujer que ocupaba una suite en su mansión, ni a la que causaba susurros en fiestas elitistas. Vio a una hija, una guerrera, un alma herida que eligió luchar, aunque sus manos estuvieran vacías. El coche se detuvo. El chofer bajó para abrir la puerta, pero Augusto levantó la mano pidiendo que no lo hiciera.
Al mismo abrió la puerta para Camila. Ella salió con elegancia, pero antes de entrar a la mansión, él se detuvo frente a ella. Vacilante Camila, gracias por haber salvado la noche, por salvarme a mí. Ella solo asintió y siguió adelante. Caminando lentamente hacia la escalera de entrada, Augusto quedó allí unos segundos, observándola con la mirada de quien empieza a descubrir que algo que iba a ser temporal ya no parece tan fácil de soltar. En esa misma noche, ya en la habitación, Camila se sentó al pie de la ventana de la suite, con una taza de té en las manos, y los pies descalzos apoyados en la alfombra suave en la luz de la luna, entraba filtrada por las cortinas, dibujando sombras suaves en el suelo. El vestido de satén caía sobre su cuerpo como si fuera parte de ella, y sus ojos estaban distantes. Miró afuera. En el jardín iluminado por lámparas bajas parecía otro mundo, uno en el que jamás imaginó estar, y sin embargo, allí estaba, viviendo entre paredes que un día solo limpió, vistiendo ropas que un día solo doblaba para otras mujeres, durmiendo en sábanas que parecían nubes, pero ni todo ese confort calmaba su corazón. ¿Por qué me mira así a veces? Sierra Solo. ¿Curiosidad o algo más? Camila llevó la taza a los labios pero no bebió. Estaba perdida en sus propios pensamientos, por más que intentara. No podía negar a Augusto empezaba a ocupar un lugar peligroso dentro de ella. Un lugar que no debería. Él pertenece a otro mundo. Y yo soy solo John. Pero a pesar de todo, no podía evitar recordar su mirada en la fiesta. No aquella mirada fría del principio, sino ese segundo sutil, en que él la vio, realmente la vio. Y en esa mirada, Camila vio algo que nunca había visto en los ojos de nadie en respeto. ¿Pero sería real?, se preguntó. ¿O solo otra parte de este teatro que nos envuelve? Las lágrimas llegaron sin aviso, no de tristeza, sino de cansancio, de duda, de miedo. Dejó la taza sobre la mesita, se recostó en el sofá, y miró al techo en la duda, la abrazó con fuerza. ¿Y si me enamoro de él, y luego me desechan como todo lo pasajero? Silencio entonces. En un susurro, se respondió a sí misma. ¿Y si no es pasajero? En la suite contigua, Augusto tardaba en dormirse. Al cerrar los ojos, ya no pensaba en negociaciones, fiestas o herencias. Pensaba en la voz de ella, en cómo ocupaba el espacio sin hacer ruido, en la valentía que mostró al enfrentarlo, al enfrentar a Patricia o al enfrentar al mundo, y por primera vez, desde el comienzo de todo, un pensamiento invadió su mente con fuerza. ¿Y si ya no quiero que este matrimonio termine? A la mañana siguiente, Camila estaba en el invernadero de la mansión, cuidando las orquídeas que la señora Isadora tanto apreciaba. Era un rincón silencioso, reservado, casi sagrado para la matriarca. A ninguna empleada se atrevía a tocar allí sin permiso, pero Camila, sin saberlo, había llegado por instinto en la naturaleza. La calmaba con delicadeza, regaba las flores, recortaba una hoja aquí y otra allá. Cantaba bajito una melodía que su madre solía entonar en las noches difíciles. No tienes miedo de romper las reglas, ¿verdad? Camila se giró rápidamente. Isadora estaba en la puerta, apoyada en su elegante bastón, con ojos entrecerrados, pero no amenazantes. Disculpe, señora. Pensé que nadie vendría aquí a esta hora. No estoy enojada, interrumpió. De hecho, estoy sorprendida. Isadora entró despacio, observando cómo Camila cuidaba las plantas con ternura, como si las comprendiera. Sabes que estas orquídeas son temperamentales. No florecen para cualquiera, pero hoy parecen más vivas. Quizá les gustas tú. Camila sonrió, sin saber si era un elogio o solo una observación. Mi madre ama las flores. Dice que si les hablas con dulzura, ellas responden, incluso en silencio. Isadora la observó en silencio unos segundos más. Luego se acercó. Me sorprendes, Camila. Te elegí por conveniencia, por tu fealdad, para ser exactos. Pensé que por ser apagada no causaría problemas. Pero eres como estas flores. Creciste en silencio, y cuando me di cuenta, estabas floreciendo, justo frente a mis ojos. Camila se giró, con los ojos vidriosos. ¿Se arrepiente aún de la elección que hizo? Isadora respiró hondo y respondió sinceramente. No sé. Quizá hice la elección correcta por motivos equivocados, pero hoy veo que lo que tienes va más allá de la apariencia. Tienes algo raro, algo que ni el dinero compra. En fuerza sin arrogancia, sabiduría sin ostentación. Vaciló un instante, y agregó con un susurro casi maternal, con una dignidad que asusta hasta a quienes viven rodeados de poder. Sigue cuidando las flores, y a mi nieto, aunque él aún no lo sepa, está más seguro a tu lado que nunca. Por primera vez, Isadora, Ponte sonrió. Las horas avanzaban lentamente en esa noche gris. La oficina principal de la empresa Pontes y Lyndhurst estaba sumida en una penumbra elegante, iluminada solo por la luz indirecta de una lámpara y la pantalla encendida de un notebook. Frente a Augusto, papeles por doquier, reportes financieros, proyecciones contradictorias y una duda que por primera vez
no podía resolver solo la fusión con una empresa internacional de biotecnología. Estaba en la mesa. Era una jugada audaz, estratégica, pero requería lectura de mercado aguda. Y sobre todo, valentía. Los consejeros estaban divididos. Los inversionistas presionaban, y él se sentía paralizado. Anne se pasó las manos por el cabello, irritado. Miró al lado y, como un reflejo involuntario, recordó a Camila esa noche en la fiesta. La forma en que se enfrentó a Steve Ollenhurst, su análisis brillante, su razonamiento claro, la seguridad que mostró al responder una pregunta que él mismo había atorado. Ella vio el panorama completo en segundos. Mientras él solo veía riesgo, ella vio oportunidad. Augusto cerró el notebook y tomó el celular. Por primera vez, necesitaba de ella, no como esposa de fachada, sino como mente confiable. A minutos después, Camila entró a la biblioteca de la mansión, donde él le había pedido que lo encontrara. Vestía un vestido claro, el cabello recogido sin pretensiones, pero su postura, siempre firme. Aun cuando no sabía exactamente por qué estaba ahí. «¿Augusto? ¿Estás bien?», preguntó ella. Él levantó la mirada, aún desconcertado. «Necesito tu cabeza, tu sensibilidad, necesito a la Camila de la fiesta en la mansión Linares». Ella arqueó una ceja, confundida. «¿Qué pasó?». Él extendió un dossier hacia ella. Camila lo tomó y empezó a hojear, los ojos moviéndose rápido entre números, proyecciones y cláusulas. «¿Quieres saber si debes avanzar con la fusión con Biotech Europa?». Sí. Los consejeros están divididos, y no logró ver con claridad. Camila se sentó, leyó un poco más, y luego, con la calma de quien ya pensó demasiado en la vida, respondió: «Biotech tiene un potencial de escalabilidad altísimo, pero está atrapada en una cultura corporativa conservadora. Si tu empresa impone un modelo rígido, perderán el momento de innovación, pero si crean un puente estratégico que respete su esencia, dominarán el mercado en los próximos 5 años. El secreto no es absorber y integrar Y. Más que eso, inspirarán a Augusto». Guardó silencio. Camila puso los papeles sobre la mesa y lo miró. «Pero no soy especialista. Es solo una visión de alguien que aprendió a observar el mundo, sin ser notada». Nell la observaba en silencio, pero algo en su pecho comenzó a latir fuerte. Lo que sentía no era solo gratitud, era fascinación. No, Camila no es solo una visión. Es inteligencia, sensibilidad, es el tipo de pensamiento que mis ejecutivos olvidaron cómo tener en ella. Bajó la mirada tímida, pero él no apartó los ojos. «He pasado la vida rodeado de personas que me dicen lo que quieren, que esperan algo a cambio, que me adulaban o me desafiaban por interés. ¿Y tú?». Se levantó y se acercó a ella. Su voz bajó, el aire alrededor pareció detenerse. «Me desconstruyes sin esfuerzo, me muestras otro lado de la vida, uno que pensaba que no existía. ¿Me das paz?». Camila sintió la garganta cerrarse. Trató de respirar tranquila. Puros sus o yous ya delataban el torbellino interno. «Augusto, sé que todo esto empezó mal. Un contrato, un acuerdo, un papel firmado a la prisa, pero lo que ha crecido en mí desde entonces no fue planeado ni deseado. Pero es verdadero». Él no di yo nada. El corazón le latía fuerte dentro del pecho. «Camila, me enamoré de ti». Y en el silencio que siguió, estuvo hecho de respiraciones contenidas, miradas que se buscaban, piel que parecía arder sin tocarse. «Y no sé cuándo empezó, solo sé que hoy, si tú no estuvieras aquí, no sabría quién soy». Ella respiró hondo. «Tengo miedo». «Yo también», respondió él. «Pero si me dejas, quiero descubrir ese miedo a tu lado». Ella sonrió. No fue una sonrisa de euforia, sino una de esas que nacen del fondo del alma, del lugar donde habitan la gratitud, el reconocimiento, el amor no anunciado. Nan. A la mañana siguiente, Camila despertó con un nudo apretado en el pecho. Habeas, con su madre, uno de esos sueños, que parecen más recuerdos que invenciones. En el sueño, su madre sonreía y decía: «Está todo bien ahora, hija mía. Está todo bien». Pero la realidad la devolvió rápido. La enfermedad seguía ahí, el miedo también, y el dinero, aunque ahora estuviera disponible, nunca parecía suficiente para garantizar la cura. Era como vivir colgada entre la esperanza y la desesperación. Anne se levantó y fue directo al balcón. Respirar el aire de la mañana siempre le ayudaba a ordenar el caos interno. Anne. Pero lo que ella no sabía era que, en ese mismo momento, alguien ya estaba cuidando lo que más pesaba en su corazón. Horas antes del amanecer, Augusto había hecho algo que nunca hizo por nadie. Usó su poder, no por vanidad, sino por amor silencioso, sin que Camila lo supiera. Llamó a los mejores centros oncológicos del país. Llamó, insistió, exigió, contrató un tratamiento completo, con médicos de referencia, estructura internacional, y garantía de atención vitalicia en todo, sin mencionar su nombre. Todo anónimo. A la única condición era que el hospital llamara directamente a la señora Elena esa mañana. Anne. Y así fue. Cuando Camila bajó a desayunar,
Encontró a la gobernanta, Vilma, con los ojos húmedos. Ella le entregó una carta simple, papel blanco sin remitente en dentro, había un documento con el plan de tratamiento de su madre. Todo costeiro, agendado, resuelto en Camila, se llevó la mano a la boca, los ojos se llenaron de lágrimas, el cuerpo tembló. ¿Pero quién hizo esto? Susurró Vilma, solo movió la cabeza emocionada. Hay gente que prefiere amar en silencio. Mi niña, porque el gesto habla más alto que las palabras. Camila corrió a la capilla de la mansión, se arrodilló, lloró, agradeció, aún no sabía que el hombre, que al principio creyó insensible, estaba cambiando por ella. En Augusto, la observaba desde lejos. No necesitaba reconocimiento, solo necesitaba verla sonreír, porque su sonrisa, después de todo, era la única verdad que él quería guardar. En la tarde caía lentamente sobre la mansión Pontes, tiñendo los vitrales con tonos dorados y anaranjados. La luz filtraba por los pasillos, dibujando sombras delicadas sobre el suelo de mármol. Camila caminaba en silencio, con un sobre simple en las manos y el corazón acelerado. Lo que acababa de descubrir cambiaba todo horas antes. Al visitar la clínica donde su madre tuvo acceso a un informe financiero. Lo que debía ser un documento simple sobre costos del tratamiento, reveló en letras pequeñas al pie el nombre de la cuenta que pagaba todo. Fundación Augusto Eman Pontes, reserva particular. Se quedó paralizada. Nadie le había dicho nada. Nadie se había jactado. Ninguna exigencia. Ningún discurso heroico. Él solo lo hizo en silencio, por amor, y allí estaba ella, con los ojos llenos y el alma en ebullición, buscando al hombre que pensó frío, calculador, intocable, y que, sin decir palabra, hizo el gesto más bello que alguien le hizo jamás. Camila encontró a Augusto en la terraza, mirando el horizonte con las manos en los bolsillos. No notó su acercamiento hasta que ella lo llamó. «¿Fuiste tú?» ¿No fue así? Su voz sonó como un suspiro, temblorosa pero llena de emoción. Él se giró despacio, con una mirada confusa, pero bastó verla sosteniendo el sobre y la expresión en su rostro para entender que sabía la verdad. «Camila, ¿por qué no me contaste? Porque tú ya cargas con el mundo entero sola. No quería que sintieras que me debías algo». Él se acercó, con los ojos brillando. «¿Pagaste el tratamiento de mi madre? Salvaste su vida. Salvaste la mía también, Augusto». Él quiso responder, pero ella lo envolvió en un abrazo inesperado, fuerte, cálido y sincero. Cuando se separaron un poco, sus ojos se encontraron de nuevo. Un silencio poderoso los envolvió. Él levantó la mano, tocó suavemente su rostro, y fue en ese instante cuando sus labios se encontraron. Un beso tranquilo, sentido, lleno de verdad. Fue el primero, y podría haber sido eterno para Entense. La puerta del salón se abrió con un chasquido. «Claro», dijo una voz amarga. Tenía que ser ahora. Camila y Augusto se giraron, todavía aturdidos. Patricia estaba allí, con los brazos cruzados, el rostro rígido, y los ojos entrecerrados como cuchillas. Había en ella una ira fría, envenenada por la humillación. «¿Así? ¿Qué es eso, Ann?» La criada se volvió reina. ¡Qué conmovedor! Camila dio un paso atrás, instintivamente, pero Augusto permaneció firme. «Patricia, esto no es lo que parece». Ella soltó una risa seca. «Entonces dime qué es, Augusto, porque lo único que veo es a esta mujercita pobre y oportunista, aprovechándose de tu buen corazón. ¿O realmente crees que está contigo por amor?» Ella vio una oportunidad para cambiar su vida, y la agarró, como haría cualquier interesada. Camila bajó la mirada. El golpe dolió, pero antes de que dijera palabra, Augusto dio un paso adelante. «Basta». Su voz sonó firme. «No hables así de ella». Patricia frunció el ceño. «¿La vas a defender? ¿De verdad me vas a comparar con esa mujer que hasta hace poco lavaba tus alfombras?» «Sí, Patricia, la defenderé, porque esta mujer, a la que desprecias, tiene más honor en un gesto que tú, en todos los años que fingiste amarme». Patricia abrió la boca, pero él siguió. «Siempre fuiste fría, calculadora. Amabas el poder, el estatus, el nombre, pero nunca me amaste de verdad». Camila se volvió hacia ella. «Me vio cuando ni yo mismo sabía quién era. Me ayudó cuando no pedía ayuda. Me desafió cuando lo necesitaba. Y aún estando herida, siguió siendo luz». Patricia Howe quedó paralizada, su orgullo, derritiéndose como cera frente al fuego de la verdad. «Perdiste, Patricia, pero no contra mí, contra ella. Porque solo alguien con el corazón lleno puede conquistar lo que tú siempre intentaste comprar, Ann». Entonces Augusto se volvió hacia Camila, extendió la mano y susurró con voz temblorosa, sin esconder nada más: «Te amo, Camila». Ella dudó un segundo, pero luego, sin miedo, tomó su mano Ann, y así, en ese salón que antes era un teatro de apariencias, nació el amor verdadero. No el que surge del lujo, sino el que brota del respeto, del cuidado, de la valentía de quedarse. Pasaron algunos años, y la mansión Pontes, aunque todavía imponente,
Parecía haber ganado nuevos colores, nuevos aires, como si la misma estructura cargara ahora dulces memorias, sonrisas discretas y pasos firmes de quienes aprendieron a recomenzar. El sol de la mañana atravesaba los vitrales como oro líquido, derramándose por el vestíbulo principal en la gobernanta Vilma, acomodaba los últimos detalles en los cojines de la sala, mientras las empleadas cuchicheaban cerca de la escalera, disimulando la curiosidad con plumeros en las manos, sabían que el día sería especial. Muy especial. Afuera, la puerta principal se abrió con el suave sonido de engranajes bien cuidados. Anoto negro, elegante y discreto, cruzó el jardín interior y se detuvo frente a la entrada. La puerta se abrió lentamente. Camila fue la primera en bajar. Llevaba un vestido de lino blanco, simple y elegante, el cabello suelto en ondas suaves, y una sonrisa que cargaba el mundo. También llevaba en brazos a un niño, su hijo, un pequeño de cabello oscuro y ojos vivos, con la mirada curiosa de quien aún descubre el mundo detrás de ella. Augusto bajó del auto, más maduro, más sereno, con la corbata floja, y la expresión de quien finalmente encontró su paz. Pasó el brazo alrededor de la cintura de Camila con naturalidad, como quien protege y se ancla a ella. Caminaron juntos hacia la entrada de la mansión Nam, y cuando las puertas se abrieron, la escena que los esperaba era digna de un final feliz. Doña Isidora estaba de pie, con un bastón fino en una mano y los ojos vidriosos. El tiempo le había dejado algunas canas más, pero la mirada seguía siendo la misma, atenta, firme y ahora orgullosa. Bienvenidos de nuevo a su hogar, dijo con un tono que mezclaba reverencia y afecto. Camila sonrió. Se acercó con pasos calmados y, antes de decir palabra, se arrodilló frente a la abuela de Augusto. Isidora la sujetó por los hombros con manos temblorosas. Fuiste la mejor decisión que he tomado en esta vida, hija mía. Camila sonrió emocionada. Gracias por creer en mí, aunque no supieras. Q-Lo, Haseas. Augusto se agachó junto a ellas y, con la naturalidad de quien ama sin necesidad de demostrarlo, puso al niño en brazos de la bisabuela Isidora, sostuvo al niño con cuidado y, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer una lágrima. En público, desde lo alto de la escalera, Elena, la madre de Camila, bajó con pasos lentos pero firmes. El rostro saludable, la sonrisa leve y el pañuelo de seda en el cuello ya no ocultaban dolor, sino cicatrices vencidas. Abrazó a su hija con fuerza, sin decir palabra, solo apoyó su frente contra la de ella y susurró: «Lo lograste, mi Nina». Camila cerró los ojos, sintiendo el mundo acomodarse dentro del pecho. Al fondo, algunas de las antiguas empleadas de la casa observaban discretamente la escena. Ahora ella es dueña de todo esto. Pensar que fue la más fea de todas. Ahora es el brazo derecho del señor Augusto. Dicen que manda más que muchos directores y sigue siendo la misma. Nunca pisó a nadie, nunca necesitó hacerlo, porque cuando es de verdad, no hace falta gritar para ser vista. Augusto se giró, entrelazó sus dedos con los de Camila y juntos cruzaron el gran salón con pasos sincronizados. Camila miró a su alrededor, sintiendo el perfume de las flores en la entrada, el sonido de voces queridas, el peso de la mansión, que ahora era verdaderamente su hogar. Ya no era la chica invisible, con lentes gruesos, ni la empleada temporal, ni la esposa por contrato. Era Camila Oponchis, esposa, madre, brazo derecho, alma del imperio y mujer de verdad, entre paredes, que alguna vez parecieron inalcanzables. Había triunfado no por suerte, sino por coraje, por verdad y por amor. La apariencia puede atraer miradas, pero es la esencia la que conquista corazones. El mundo tratará de convencerte que solo serás vista si encajas en ciertos patrones, pero la verdad es que tu luz no depende del maquillaje, del estatus o de la belleza fabricada. Vive en tu coraje, en tu bondad, en la forma en que te levantas. Incluso cuando el mundo quiere derribarte, nunca te avergüences de quién eres, porque al final, es la verdad la que brilla más que cualquier etiqueta, y quien sea capaz de ver tu alma, es quien realmente merece verte.